A reading from the book of the prophet Amos. Lectura del profeta Amós. Amaziah, the En priest, aquellos días, Amasías, sacerdote de casa de Dios, envió un mensaje a Jeroboam, rey de Israel. Amós conjura contra ti en medio de Israel. cannot endure. La tierra ya no puede soportar sus palabras. For this is what Amos said: Porque así predica Amós. Jeroboam shall die, Morirá a espada Jeroboam. shall surely Israel saldrá de su país al destierro. Amos. Amaziah, Dijo Amasías a Amós: off with you, visionary. Vidente, vete y refúgiate en tierra de Judá. There earn your bread. Come allí tu pan y profetiza allí. Prophesy. No vuelvas a profetizar en casa de It Dios, is the king's sanctuary. porque es el santuario real, el templo del país. Amos answered Amaziah, Respondió Amós: I was no prophet. No soy profeta I belonged to. ni hijo de profeta, I was a shepherd. And sino pastor y cultivador de higos. the Lord took me. El Señor me sacó de junto al rebaño y me dijo: Prophesy Ve to my people y Israel. profetiza a mi pueblo de Israel. Y ahora escucha la palabra del Señor. Tú dices: Prophesy not against Israel, No profetices contra la casa de Israel, house of Isaac. no prediques contra la casa de Isaac. Pues bien, así dice el Señor: A harlot in Tu the city. mujer será deshonrada en la ciudad, tus hijos e hijas caerán a espada, Your land shall be divided. tu By tierra será repartida a cordel, shall die tú in an unclean. morirás en tierra pagana. Israel shall be exiled Israel far from his saldrá de su país al destierro. Verbum Domini. The judgments of the Lord are true. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Refreshing the soul. La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma. El precepto del Señor es fiel e instruye al ignorante. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. The precepts of the Lord are right. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. La norma del Señor es límpida y da luz a los ojos. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente The justos. fear of the Lord is pure. La voluntad del Señor es pura y eternamente estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente They justos. are more precious than gold. Más preciosos que el oro, Purest gold. más que el oro fino, Also than syrup más dulces que la miel from the comb. de un panal que destila. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. God was reconciling to the world himself. Dios ha reconciliado consigo al mundo por medio de Cristo y nos ha encomendado a nosotros el mensaje de la reconciliación. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum. Gloria tibi, Domine. After entering a boat,
En aquel tiempo Jesús subió a una barca, cruzó a la otra orilla y fue a su ciudad. People brought to him Le presentaron un paralítico acostado en una camilla. when Jesus saw their faith, Viendo la fe que tenían, paralytic, dijo al paralítico, ánimo, hijo mío, are forgiven. tus pecados están perdonados. Some of the scribes said, Algunos de los letrados se dijeron, this man is blasphemous. este blasfema. Jesus knew what they were thinking. Jesús, sabiendo lo que pensaban, You harbor, les dijo, ¿por qué piensan mal? which is easier to say, ¿Qué es más fácil decir, forgiven? tus pecados están perdonados o decir, levántate y anda? They know that the Son Pues para que vean que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, said to the paralytic, dijo dirigiéndose al paralítico, pick up your ponte en pie, and go home. coge tu camilla y vete a tu casa. And home. Se puso en pie When the crowd saw this, they were y se fue a su casa. Al ver esto, la gente quedó sobrecogida y alababa a Dios, two men. que da a los hombres tal potestad. Verbum Domini, Lans tibi Christe. The scriptures tell us, and even Jesus Las escrituras nos dicen, e incluso Jesús mismo dice, que Él viene a salvar a las ovejas perdidas y traer a las descarriadas. Y esto es lo que vemos claramente aquí. he's on a boat, he gets off, Jesús está en una barca, se baja de la barca y ahí lo finds somebody tenemos. in sin. Encuentra a alguien He forgives their que es pecador, un paralítico, perdona sus pecados y lo sana. is restored El hombre es restaurado, to God. es llevado de vuelta a Dios. What's amazing about this Y lo que es increíble acerca de esto when there is es que Jesús nos muestra que cuando hay perdón de los pecados, healing, también hay sanación. this is something that we Esto es algo que nosotros como católicos, como cristianos, tenemos que estar conscientes de esto. in the El poder sanador en el perdón de los pecados. all of us, Todos nosotros we've all strayed, somos pecadores, todos nos hemos desviado, hemos pecado, have backslid, algunos de nosotros hemos vuelto a caer, muchos de nosotros hemos regresado a la iglesia después de tal vez una vida de pecado, de estar alejados de Dios. loves us so Y sabemos que Jesús nos ama muchísimo, there to welcome us back. que está siempre ahí para darnos la bienvenida de regreso, para mostrarnos misericordia, sin importar lo que hayamos hecho. Jesus is showing us Y esto es lo que Jesús nos muestra aquí. immediately he forgives us sin. Inmediatamente perdona nuestros pecados. Jesus, Muy rápido. this paralytic man, Jesús ve a este hombre paralítico. in those days, many people thought that Y en aquellos días muchas personas pensaban, y hay cierta verdad en esto, que el pecado associated with sickness, estaba asociado con la enfermedad sin, of course, o las discapacidades. Por supuesto, como sabemos, el pecado a menudo causa enfermedad, in some instances. incluso lesiones en algunos casos. So here, Así que aquí, as what esta persona, those who are of the law, the scribes and como aquellos que son de la ley, los letrados y fariseos, estaban convencidos que los pecados de esta persona habían causado su parálisis o los pecados de sus padres. I mean, they're kind of shaken here and a little shocked that Jesus would. Ellos se quedan algo asombrados entonces que Jesús viene y dice que él está perdonado. This was not the way they thought or did things. Esa no era la forma que ellos pensaban o que sean las cosas en aquella época. To be forgiven Para que los pecados fuesen perdonados, for sins, there was para recibir expiación plena de los pecados, hacía falta hacer sacrificio. Y había un proceso en el templo. Y aquí shows
Jesús muestra su autoridad para perdonar pecados. ¿Y qué piensan de él? Piensan que está blasfemando, pero Jesús es Dios. Jesús tiene esa autoridad y es hermoso ver algo así, es maravilloso, porque Jesús lo vemos perdonando pecados en todo lugar. Y luego Él da esa autoridad a sus discípulos, los apóstoles. In Matthew Él chapter, dice esto en San Mateo capítulo 16. we see it again later on in Lo vemos nuevamente más adelante en San Juan capítulo 20, breathes the Holy Spirit cuando Jesús sopla el Espíritu Santo sobre los apóstoles y les da la autoridad de perdonar pecados, cuyos pecados sean perdonados, quedan perdonados, cuyos pecados sean retenidos, quedan retenidos. Y aquí Jesús es quien nos ha dado a nosotros como sacerdotes la autoridad para perdonar pecados. Ha sido transmitida en sucesión, pero esa autoridad proviene directamente de Jesucristo nuestro Señor. Así pues, así como cuando vamos al sacramento de la reconciliación, el sacramento de la penitencia, ahí mismo, en la autoridad de Jesús, Él dice, te absuelvo de tus pecados, porque esta autoridad que Jesús nos ha dado, la absolvemos. Los sacerdotes nos dicen, Jesús te absuelve. Decimos, te absuelvo de tus pecados. Jesús está obrando a través del sacerdote y ahí los pecados son perdonados. And this is God's love in action. Este es el amor de Dios en acción, This great sacrament of penance que nos da este gran sacramento de la penitencia, de la reconciliación, para poder ser perdonados. Pero recuerden al mismo tiempo para que podamos ser sanados y ser restaurados. Now, as we know, sin Como sabemos, el pecado causa heridas en nosotros. these consequences. Hay consecuencias del pecado, See, like the body here, you know, we have a body. como el cuerpo. Aquí tenemos un cuerpo, aquí tenemos un alma, You know, y el alma of course, the tiene, has a por body, supuesto, has the ability tiene un cuerpo, tiene la habilidad, tiene un apetito, reason, puede razonar and the appetite wants y to be satisfied. el apetito quiere ser saciado. When we indulge or when we take in too much that Cuando for us, consumimos algo que no es natural para nosotros, se convierte en algo pecaminoso. our body craves things. Nuestro cuerpo anhela cosas, siente cosas, y cuando es demasiado, Things that it senses. estas cosas que siente, por supuesto, es There's time when this pleasure agradable, pero hay is out of control. momentos cuando el placer When things se sale de control, cuando las cosas salen de su orden natural become sinful. y se vuelve en algo pecaminoso. We've experienced Y una vez que experimentamos el pecado en nuestro cuerpo, sentimos los efectos. if say you know we're Digamos que anger, we got rage, estamos pecando llenos de ira y nos hacemos daño a nosotros mismos o daños a otra persona. if say like we take Digamos que if like we tomamos demasiado de algo, si somos glotones, o si estamos bebiendo demasiado y nos emborrachamos, o si comemos demasiado, tiene consecuencias. Podemos enfermarnos. so here's an example if it's lust, Es un ejemplo. you know, Si se trata de la lujuria, como los demás pecados, nos lleva más allá por el pecado. wants more and more. El cuerpo quiere simplemente más y más de ello. Lo que sucede entonces con el pecado es que nos está hiriendo, causa una separación de Dios. Of course, there are venial sins, Sabemos, por supuesto, que hay pecados veniales, and then there are more ofensas grave sins, sins más leves, y hay pecados graves, pecados contra los 10 mandamientos. Es lo que llamamos asuntos graves, pecados que, por supuesto, son graves por sí mismos, por sí solos, cometerlos. Pero sabemos que para que un pecado sea mortal, por supuesto, tiene que ser grave we have to have en su esencia. Tenemos que tener conocimiento pleno que es un pecado y the consequences of it. What las damage consecuencias de este, when we know, qué daño nos causará.
And then we make a full y act of the will. cometer un acto deliberado de la voluntad. Son las tres cosas necesarias para que un pecado sea mortal. Y a veces lo hacemos. Okay. And then, but yet, yeah, Pero sin embargo, podemos pecar, estamos heridos, sin is stuck in our mind. el pecado está atascado en nuestra mente, en nuestra memoria, en nuestro cuerpo, porque entonces el cuerpo ha sido expuesto al pecado, así que ahora anhela más pecado, quiere más pecado. Y por supuesto, hay el tipo de pecado que es incluso peor, cuando lastimamos a otra persona We cause other people to sin because o causamos que otra persona peque a causa de nuestro pecado. you see the damage done. See how Así que vemos el daño, vemos cuán destructivo puede ser el pecado. we often wound ourselves or we wound Por others. supuesto, en el pecado a menudo nos herimos a nosotros mismos cuando herimos a los demás. But here's Jesus Christ. Pero aquí está Jesucristo, aquí está el Señor, Gives that sin que perdona ese pecado and then heals the effects of sin. y luego sana los efectos del pecado. Y eso es lo que tenemos que creer, tenemos que saber. We come to confession. De manera que cuando vayamos a confesarnos, hay tres cosas necesarias para el penitente. We have to Primero, have tenemos que tener contrición, that we are fully sorry for what we've done. estar verdaderamente arrepentidos por lo que hemos hecho, The damage done. entender el daño que nuestro pecado ha hecho, así que tenemos que realmente lamentarlo, We come with the heart of love of God. acudir con el corazón de amor de Dios si queremos ser reconciliados. That's the first their condition. And then Esa es la primera condición. Luego, por supuesto, confesión, confession una confesión completa y honesta del mal que hemos cometido. and the number of times we Decir que hemos pecado y el número de veces que hemos cometido el pecado. No tenemos que decir la razón but say the por la que hemos pecado, times you've done this. sino el pecado y el número de veces. It's really necessary. Es realmente necesario el nombre del pecado y el número de veces que hemos pecado. So much and Si hemos pecado tanto que uno no puede, es capaz de contar, decir, lo he hecho demasiadas veces, más de lo que puedo contar. Es lo que uno le dice al sacerdote y entonces el sacerdote lo absorbe a uno con la autoridad de Jesús y entonces realizamos expiación. is in the penance that we do. Expiación está en la penitencia que hacemos. Así que aquí Jesús perdona nuestros pecados en la sangre de Jesús. In all the sacraments Nuevamente, como en todos los sacramentos, es una recreación del Calvario. La sangre de Jesús se vierte sobre el alma, hay perdón y empieza la sanación. and we Y la sanación puede tomar tiempo. Y cooperamos con esta sanación plenamente cuando realizamos expiación por nuestros pecados. Y la satisfacción nuevamente es a través de la penitencia. penance the priest gives Hacemos la penitencia, el sacerdote nos da una penitencia por nuestros pecados. further on it we what Podemos pensar un poquito al respecto. Hacemos la penitencia. Podemos hacer penitencia adicional. it also helps this También ayuda process is to do el proceso de sanación cuando uno hace penitencia. what is also very Y lo que también es muy útil es la caridad, because then in charity porque entonces calling upon the en la caridad estamos llamando a la gracia del Señor. Decimos, Señor, dame la gracia para que pueda ser bondadoso, para poder amar como tú amas. Y al hacer esto, estamos saliendo, amando a las personas como Jesús. graces Nos poured into us, olvidamos de nosotros mismos, recibimos entonces las gracias y hay más sanación. making up, atoning for our sins. It's Estamos expiando nuestros pecados. También si hemos cometido los pecados de robar o de dañar algo o perjudicar a alguien, también hay restitución que debemos realizar. may not be able to pay somebody back. Quizás hay a veces en que no podamos devolverle a la persona, pero podemos practicar la caridad, podemos donar a una buena causa, donar nuestro tiempo, nuestros talentos, también nuestros recursos, Especially if más importante o especialmente si es que hemos robado algo, devolverlo. so Así que something that we all need to be mindful of. todos tenemos que estar conscientes de esto. Recuerden que una vez que somos perdonados, quedamos perdonados, estamos absueltos. Sometimes we Y a menudo, a veces pensamos que no lo estamos, pero estamos perdonados. and many times when Y muchas veces, cuando la gente piensa que no ha sido perdonada, cuando la gente piensa que no ha sido perdonada, porque aún recuerdan el pecado
o sienten el pecado dentro de ellos. Obviamente es parte de las consecuencias, pero uno ha sido perdonado, así que si tenemos memoria del pecado, tanto en nuestra mente como en nuestro cuerpo, quiere decir que necesitamos más sanación. Tenemos que seguir presentándoselo a Jesús. Hay que hacer más penitencia, helps to keep the body. porque esto ayuda a mantener el cuerpo bajo control. Of course, like I said, charity, Como ya dije, por supuesto, la caridad de diferentes tipos de penitencias, no, el ayuno, la abstinencia, is very effective. todas esas cosas son muy eficaces. Our prayer, our time Por with God, supuesto, nuestra oración, pasar tiempo con Dios keep giving it to God. And then there's also y seguir ofreciéndoselo a Dios. good spiritual También hay buenas lecturas espirituales. all of this is very helpful and Todo esto es muy útil will bring upon us the healing, y nos traerá sanación, presence of the Lord. porque estaremos en la presencia del Señor. My brothers and sisters, Aquí, pues, hermanos, He comes Jesús for humanity. viene a restaurar a la humanidad, a traer restauración plena, perdón de los pecados y sanación del daño causado por el pecado. And Jesus is willing to Y forgive Jesús está dispuesto a perdonar a todos, nos perdona inmediatamente. nothing that you've done. No hay nada que hayan hecho que no pueda ser perdonado. El único pecado que no puede ser perdonado es un pecado que no ha sido confesado, un pecado por el cual no estamos arrepentidos. Y una vez que somos perdonados, You've gone to quizás ustedes puedan recordar confession of your el número de veces que han ido a confesarse y han hecho una buena confesión de sus pecados y cuando salen se sienten mucho más ligeros porque Jesús los ha tomado. Jesús ha empezado el proceso de sanación, les ha liberado de esto. and Jesus Y Jesús, always ready to forgive. Él siempre está dispuesto a perdonar. You come, Ahí mismo, you're sorry for your sins. uno viene y uno está arrepentido de sus pecados. See a sinner. Él no ve a un pecador. Okay, here's the sin. Oh, look Él no dice, oh, miren este. No, Él no está ahí para condenarlos. Simplemente quiere amarlos y ayudarlos, mercy. He doesn't just mostrarles misericordia. Él no meramente ve el pecado. Él nos ve a nosotros y aquello en lo que nos podemos convertir en Él, lo que su gracia puede hacer por nosotros, we can be healed and transformed. cómo podemos ser sanados y transformados. Eso es lo que Él ve. So knowing that, Así que conscientes de ello, acudan a Jesús, hermanos, presenten en sus pecados para que nos dé libertad y nos dé sanación y nos dé restauración plena. God bless you all. Que Dios los bendiga a todos.